Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Saludos y bendiciones a todos los hermanos que siempre están en sintonía de su programa Revelaciones Bíblicas a través de Olam 7 Internacional, un canal diseñado para y formado por la voluntad del Señor para llevar buenas nuevas de salvación a todo el mundo. En esta ocasión está con ustedes el pastor Julio Alfaro, su servidor, y el pastor Julio Joel Espino, un amigo que ha estado acompañándonos en el proceso de estudio en esta diversidad de temas. Y cabe mencionar que cada tema que se ha estado dando en Revelaciones Bíblicas han sido por preguntas y solicitudes de personas que han estado interesadas en la temática. Por ejemplo, el tema de hoy es un cuestionamiento de una iglesia que hicieron la solicitud que se pudiera hacer el estudio basado en Cristo como creador o Cristo como creado. Es una temática importante para que usted no se la pierda, se lo anuncio desde ya, para que usted llame a sus amigos, familiares, a aquellas personas que están siempre pendientes de nuestra programación. Por favor, busque su lapicero, busque su Biblia, busque su cuaderno, porque aquí se va a disfrutar del estudio de esta temática como Cristo creador o fuente de creación. ¿Cómo es? ¿O fue creado Cristo? Es un tema que en el mundo religioso pues está siendo muy extendido, y hoy queremos, pastor, estudiarlo. Así que bienvenido por estar con nosotros. Gracias, pastor. Vamos a orar para iniciar el programa de hoy y luego a un corte musical para disfrutar de la alabanza al Señor, y luego regresamos con el tema. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos permite tener al estudiar su palabra. Bendice a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que puedan disfrutar del estudio de este día. Acompaña al pastor Espino, tu servidor, a los que están en producción, que podamos llevar este mensaje y muchas personas puedan recibir a Jesús en sus corazones. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ya regresamos, no se retire. Nada el mundo y sus glorias
Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor. Deseo y vengo a ti, tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor. Saludo una vez más a todos los hermanos que con mucho aprecio nos están observando y nos están escuchando. Para nosotros es un gozo saludarles. Queremos que sepan que, aunque no los conocemos por nombre, pero agradecidos con todas las personas que están visitando nuestras páginas del canal para poder observar la programación de Olan 7, especialmente de Revelaciones Bíblicas. Gracias a aquellos hermanos que nos escriben, aquellos que están diciéndonos excelente trabajo, excelente presentación. Gracias por aquellas personas que están atentas a hacer sus preguntas, a compartir con nosotros y así nosotros poder tener material para poder compartir con ustedes. Pastor, ¿cuál es la temática de hoy? Muchas gracias, Pastor. ¿De dónde nace la idea de esta temática? ¿Quién hizo la pregunta? A lo largo de la historia, la divinidad de Jesús ha sido cuestionada, algo que no debería de ser, ha sido cuestionada por diversos grupos. En la antigüedad, desde el mismo siglo I estaban los docetistas. El docetismo fue una corriente teológica que enseñaba que lo que había venido de parte de Jesús era una imagen, como un fantasma, pero que él nunca se encarnó. Luego estaban los ebionitas. Los ebionitas eran comunidades de estudiantes bíblicos cristianos que decían que él había dejado su cuerpo al irse y que obviamente al ser humano dejaba de ser Dios. Y eso fue calando, hubieron conflictos. Mire que el mismo apóstol Juan, en 1 Juan, ya tenía lucha porque dice: todo aquel que declara que el Hijo de Dios vino, que no vino en carne, es anatema, es el anticristo. Ya eso a finales del siglo I. Luego, allá por los años 3 y 4, los siglos 3 y 4, tenemos la corriente fuerte que fue lo que es Arrio, que el fundador de aquella tribu arriana, que estuvo en varios concilios y que quería demostrar que Cristo era un ser creado. Esto no se quedó allí. El diablo sabemos que siempre ha atacado al Hijo de Dios. Y ya en el tiempo de los pioneros, cuando se da el movimiento adventista, hubo un grupo muy fuerte que se llamaba Conexión Cristiana. Conexión Cristiana era un grupo que eran conocidos como los unitarios, algo parecido a lo que son hoy los apostólicos, la iglesia apostólica, porque ellos solo reconocían al Padre como Dios, ¿verdad? Parecido también a los hermanos de los Testigos de Jehová. Entonces, hubo un hombre ahí, pastor, que se llamó Henry Armstrong. De ese grupo del movimiento adventista surgió la Iglesia de Dios, que es donde viene la pregunta.
la Iglesia de Dios, liderada por W. Cramer, fue un hombre que por muchos años sostuvo la iglesia. Luego Henry Armstrong la tomó y ellos sostenían, y la pregunta nació ahí de unos hermanos de la Iglesia de Dios del Séptimo Día que ha colapsado, ya queda muy poco. Ellos sostenían de que él era el primogénito de la creación, y al ser primogénito de la creación decían, bueno, si es primogénito, entonces es lo primero. Es el primer ser creado. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted quién es su primogénito, usted me dice, bueno, de mis hijos es su niña mayor. Entonces, hay un orden. Entonces, el asunto es que una cosa es primogenitura para nosotros seres humanos y otra cosa es primogenitura bíblica. Y eso lo vamos a ver hoy. A raíz de eso, hay mucha confusión. Incluso hay varios colegas nuestros, que usted los conoce, que hoy están negando la divinidad de Jesús. Sí, incluso hay algunos que tienen hasta canales de YouTube, y abiertamente la niegan, otros un poquito por debajo, pero ha erosionado mucho eso. Y hay grupos, pastor, miembros de la misma iglesia, que también están creyendo en ciertas cosas referentes a Cristo. Entonces, esto es, por eso vale la pena, y hoy vamos a comenzar una serie de textos, ya que hemos venido tocando lo que es la humanidad de Cristo, lo que es esto, tenemos bastante material, su naturaleza, el pecado, pero queremos estudiar algunos textos que son de vital importancia para estudiar al Hijo de Dios. Hay varios, por ejemplo, primogénito, unigénito, entre otros, que vamos a ir ese tipo de el Hijo de David, entre hijo otros único. Términos, hijo único, entre otros términos, ¿a qué se refieren? Si realmente será cierto eso. El año pasado compartía yo con una hermana, una hermana muy querida, que ella primero comenzó negando al Espíritu Santo, y yo le dije, usted va a seguir a negar al Hijo después. Y efectivamente así lo es, así lo está haciendo hoy ella. Y entonces ellos se van enredando en eso. Entonces queremos hacer dos partes. Primero vamos a estudiar los textos en conflicto, que no tienen conflicto, pero los vamos a desmenuzar, y luego vamos a dar un repaso bíblico de lo que es ser primogénito en la Biblia. Perfecto. Así que vamos a la primera parte y la segunda, pastor. Ok, gracias, pastor. Así que no se pierda, por favor, aprovechen el tiempo, vayan formando sus preguntas, que comenzamos, pastor. El tiempo es suyo. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar, vamos a leer al español, producción, el texto de, vamos a leer al español el texto de Colosenses 1:15. Ahí está el texto en cuestión, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Sí, producción. Este es un texto caballito de batalla, como lo es Juan 14:26. Que esos textos se los vamos a estudiar toditos, no se preocupen. Colosenses 1:15 viene el hermano testigo de Jehová, te visita con su atalaya, con su despertar, y te dice en tu casa, hermano, aquí dice que él es el primogénito de la creación. Y en las versiones de los testigos de Jehová, que es la versión que se llama la traducción al Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, dice, él es el primer ser creado. Él es el primer ser creado. Otras iglesias, como la Iglesia de Dios del Séptimo Día, dice, él es el primer ser creado también. Entonces, primera criatura. La primera criatura. Y hay mucha fuerza en eso. Ahora, por eso el título de nuestro tema, creador o creado. Nosotros creemos que el Hijo de Dios es creador. Y al ser creador le estamos dando un atributo que solo le confiere a la divinidad. Cuando usted dice que Jesús es creador, usted le está confiriendo un atributo divino. Entonces, mucha gente viene y se molesta con eso. Pero vamos a ver. Vamos a leerlo, pastor, por favor. Si Colosenses capítulo 1, Colosenses versículo 1:15. 15.
Por favor, si lo leemos. leemos. Poner en pantalla, producción, para yo leerlo. Colosenses 1:15. Para yo leerlo. Lo voy a leer. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí está, muchas gracias. El primogénito de la creación. Ahí está. Entonces, gracias, producción. Entonces, ahí podemos ver de que él es reconocido como el primogénito de la creación. Y entonces nos quedamos con esa palabra primogénito como el primer nacido. Sí. Entonces usted dice, O el primer creado. a simple vista, pastor, el texto lo que está diciendo, él es el primer ser de la creación. Si usted hace una traducción literal del texto, eso diría. Eso dice. Él es el primer. Entonces mucha Por eso gente algunos lo toman así, literal. Pero Jesús nos manda no a leer encima, sino a escudriñar. Si usted es estudiante bíblico, usted no puede leer por encima. Si usted lee por encima, entonces usted viene y mata y come. Bueno, a comer sopilote, a comer garrobo, pero no. La Biblia se estudia, se interpreta y gracias a Dios tenemos herramientas como el exégesis. Tenemos herramientas como la gramática y las lenguas bíblicas y eso vamos a hacer uso. Ahora, Él es el primer ser creado. La idea que da el texto es que vino Dios el Padre, dijo voy a hacer la creación, pero lo primero que voy a hacer es al Hijo. Y lo hizo, y hizo al Hijo. Y es interesante, sabe que Dios no comparte su gloria con nadie, pero vamos a ver varios textos hoy donde el Hijo es creador. Y es interesante que viene Dios, según ellos, y le dice al Hijo, bueno, te crié y ahora tú puedes crear. Eso no se lo ha dado a nadie. Vamos a ver ahora, quiero antes de dar esa parte, de dar esas dos secciones, Cristo como creador y el término primogénito en la Biblia, quiero avanzar en esta parte, pastor. Quiero que nos presente el original. ¿Cuál es la palabra griega para primogénito? Que es la palabra en cuestión en disputa. Correcto. Producción tiene una imagen que dice Colosenses 1:15. Es la primera imagen que les envié. Colosenses 1:15. Perfecto. Muchas gracias. Ahí para todos los hermanos que nos están viendo, por favor, usted puede acercar la pantalla y usted puede ver el texto en cuestión. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En griego, quien está siendo imagen de él, Dios el invisible, primogénito de toda creación. La palabra imagen aparece como sustantivo, pero lo que queremos ir es a la que dice prototokos. En la partecita de abajo aparece la palabra prototokos. Ahorita, si usted sigue leyendo, después de invisible, aparece la palabra primogénito. Esa palabra primogénito es un adjetivo nominativo singular masculino superlativo. ¿Qué significa prototokos? Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Prototokos. La siguiente imagen creo que era la número 2 que les había enviado ahí, que está en pantalla. La vamos a poner en pantalla. Déjenme ver si la tenemos ahí. Si no, yo la leo en este momento. La palabra prototokos es una palabra compuesta para los hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, los que nos están viendo a través de la radio, que nos están escuchando, perdón, a través de la radio y los que nos están viendo en pantalla. La palabra prototokos, que es primogénitos en Colosenses 1:15, es una palabra compuesta por dos palabras que tienen una raíz primitiva, así se le llama en el griego, pastor. Claro, es lo que podríamos llamar en el español la raíz de la palabra. La raíz de la palabra, el origen de la palabra. Así es. Entonces, prototokos tiene una composición que significa primogénito, tiene una composición de dos palabras. La primera palabra es protos. Protos. La segunda palabra es una palabra que se lee
que tiene otra raíz. Que tiene otra que raíz. Tiene otra raíz. Que tiene otra Ahora, raíz. por ejemplo, proto. Correcto, correcto. Proto tiene su raíz. Proto es una palabra que no solamente aparece con prototocos. Ujú. Por ejemplo, aparece en otras secciones de la Biblia, ¿verdad? Como por ejemplo, protogéneros, el primer género, aparece en otros textos como dándole el principio. Igual como protoformas. Sí, él es el proto, el principio. Sí. Entonces, proto tiene que ver con lo que es el principal. Sí, protos tiene que ver con el más importante. Exactamente. Eh, Ahí está, pastor. A ver, ahí está. Muchas gracias. Es una contracción superlativa de su raíz. Cuando usted ve la palabra 42, el número 4253, esa es su raíz de protos. El primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Primero, primeramente, principal, influyente. Muchas gracias. Así Puede es. quitarlo, producción. ¿Qué quiero decir? Ahora, antes de que avance, pastor, Sí, ojo con eso. El primero, el más importante, el más importante. no está hablando de número uno. Ni de tiempo ni lugar. Exactamente. Esto es importante porque ese es el error que se comete al interpretar este texto. Sí. Él es el primero en ser creado. No, entonces, no habla de tiempo. Entonces es la primera creación. No habla de Proto tiempo. tiene que ver Con con importancia. la importancia. ¿Por qué él tiene la mayor importancia? Él es el más importante de la creación. Sí. Lo que el texto, una traducción correcta del texto es: Él es la imagen del Dios invisible, el más importante de la creación. Pero ahí falta algo, pastor. Ahora, que cuando yo digo el principal o el primero de la creación, tampoco estoy negando la interpretación. No. Pero está bien. ¿Por qué? Porque obviamente hay que entender que hay una razón por la cual, que es la segunda parte que quiero que vamos a leer. Correcto. Pero tenga la base. La base es que Él es el más importante. Y ahora el tocos le va a dar el complemento a la palabra. ¿Por Correcto. qué Ahí es está. que él es el más importante? ¿Verdad? En esa construcción llamada creación. No es que Él es el primer objeto en ser creado. No, Él tiene una razón. ¿Cuál es la razón, pastor? Adelante. Correcto. Hemos dicho que prototocos, que es primogénito, Ya compuesta. tiene dos palabras. Sí, Protos, el Sí. más importante. ¿verdad? así es. No tiempo y lugar. Y la segunda palabra es... Ahora, la palabra primogénito es una traducción. Sí, correcto. una Recuerden, traducción. es una traducción Se puede que variar. después la vamos a explicar. Sí. Y la segunda parte de prototocos, proto ya lo explicó, ya se explicó. Y tocos, que es TikTok en griego, es una forma fortificada de un primitivo que se usa solamente en creación. En pocas palabras, alumbramiento, dar a luz, nacer, como una madre que planta la semilla. Así es. La segunda palabra. TikTok, no confundir. Una fuente. No confundir No, con la TikTok, aplicación. no No es es la TikTok aplicación con de K. TikTok. Es TikTok. TikTok. sí. Entonces, TikTok es una palabra griega para origen de. Fuente. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos, Él es el principal, TikTok, el principal origen de la creación. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Él es la fuente de donde la creación fue hecha. Él es el origen de donde la creación, y presenta el ejemplo de dar a luz. Viene la madre y el vientre viene a ser el origen de una nueva vida. La fuente. La fuente de donde viene el ser. Pero ese ser tiene una semilla. La semilla viene del vientre, ¿verdad? Entonces, Él es para aquellos que trabajan en fábrica, la materia prima de donde se creó. En otras palabras, Él es el principal o único ser de donde se origina la creación, de donde la creación toma forma. Eso es lo que está diciendo el texto. TikTok es el origen y alumbramiento. Usa esa traducción, alumbramiento, Sí, alumbramiento. o dar a luz. O dar a luz.
y tiene que ver con creación. Entonces, una traducción exegética del texto, Correcto. ya desglosada, es: Él es la imagen del Dios invisible y Él es la principal fuente de toda la creación. Correcto. Ahora, pastor. Cambia el asunto, pastor, porque una cosa es que yo le diga, Él es el primer objeto creado, a que yo le diga, Él es de donde emana, Él es la fuente de donde se toma la materia para crear. Sí. O sea, yo tengo una fuente, por eso es que Él es vida. Correcto. Él es vida. Entonces, Él es la fuente de la vida y de esa fuente hay un alumbramiento que es el mundo. Pero Él es vida, Él tiene vida, Él es vida, y su vida no le está tomando de nadie más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es tocos del TikTok. Ahora, pastor, solo para sumarle. A ver. La palabra TikTok, Ajá. TikTok, ¿Sí? solamente se usa en la regla griega, en todos los pasajes de la Biblia, solamente se usa como alterno en fuentes, en orígenes. O sea, esa palabra solamente se usa cuando el adjetivo al que se está mencionando Así es. el origen de la fuente. Por No eso, se usa en otro- eso algunas, y esa palabra que usted usa, origen, es la mejor traducción. Por eso hay algunas Biblias que son más apegadas al original, que no lo traducen como primogénito, sino que lo traducen así: y Él es el origen de la creación de correcto. Dios. Esa es la traducción correcta del texto. Pero cuando dice que Él es el origen de la creación de Dios, no está diciendo que ahí con Él inició la creación. No, porque entonces, si la creación inició con Él, el verbo no sería Dios. Entonces, cuando dice que Él es el origen de la creación de Dios, es que Él es la fuente de donde nacen las cosas. Él es la fuente de la vida. En Él hay vida original, no tomada, dice el deseo de la otra gente. Él es la fuente, dice el texto. Y ya traduciendo primogénito, ¿verdad? Viene de prim, que es primero. Génito viene de gen, el primer gen. ¿Qué es lo que sería? Es el gen original de donde se origina el resto de genes. Pero ya es una traducción ya traducida, ya es una aplicación traducida. Lo que es correcto es decir, Él es la principal y única fuente Correcto. de donde nacen todas las cosas. Por eso la mejor Amén. traducción Gloria es, a Dios. Él es el origen, ¿verdad? Ahora, quiero darles ahora, como buen estudiante bíblico que aquí somos, darles varios textos que refuerzan esta idea. Porque cuando usted estudia la Biblia, usted no solamente se queda con el desglose, usted debe de dar algunos textos. Veamos, por ejemplo, prepare sus Biblias en su programa Revelaciones Bíblicas y vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 1. Veamos lo que dice Juan, refuerza esta idea. Juan dice en el capítulo 1 del 1 del 1 al 4. Leamos, nótelo cómo lo dice Juan del 1 al 4. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Son primeros 4 versículos. Evangelio de Juan 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo, ahí está. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahí nomás. Entonces, en Él estaba la vida. En lo que está diciendo el texto, en Él había vida. O sea, no fue que Él prestó. Él era la fuente no de fue vida. no fue que la tomó del Padre. Él tiene vida original. Eso es lo que está diciendo el texto. Y entonces, como Él es Dios, el verbo es Dios,
estaba con Teos, Sí. Enargé, Teos, en el enargé, el griego para principio de tiempo, y entonces, pero el logos, que es el verbo, es Teos también. El verbo es Dios, estaba con Dios, pero también Él es Dios. Y dice, por Él fueron hechas ¿cuántas? Todas las cosas. Y sin Él Nada existe. nada existe. Porque en Él está la vida. Porque en Él está la vida. Es la misma idea que da Pablo. Recuerden que este evangelio se escribe ya casi por el año 100. Juan lo escribe en Éfeso y tiene una cristología magnífica. En Él estaba la vida. Ahora volvamos a Colosenses, porque todo estudiante debe ser fiel al contexto. El contexto también nos va a enseñar a si prototocos se refiere a origen de la vida, a fuente de la vida. Por ejemplo, usted dice, vamos a visitar a nuestra abuela porque ella es la origen de la familia. Está hablando de que de un vientre vinieron los tíos, los padres, los primos. ¿Por qué? Porque de ahí nacieron, de ahí vinieron. Entonces a eso se refiere el origen. De él vino todo. Veamos cómo lo dice en el capítulo 1:15, ¿verdad? Sí. Por favor, pastor, el 16. 16. Leyendo, pastor, y aquí quiero hacer un énfasis, usted tiene que leer siempre el contexto. ¿Qué dice el 16? 16. Sí. Lo vamos a poner en pantalla. Colosenses 1:16. Oiga lo que dice. Vamos a leerlo aquí mientras los muchachos de producción lo ponen. Vea. Ahí está, muchas gracias. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él, dice la Biblia, y para Él, dice la palabra del Señor. ¡Wow! ¡Qué contundente! Porque en Él, Sí. dentro de Él, porque Él es la fuente, fueron creados ¿cuánto? Todo. Y usa la palabra griega panta, Sí. el panto. Panto. Todo es todo. Eso Visibles e invisibles. Eso lo excluye a Él, porque Él es el creador, como Juan lo presentó y como Pablo lo presentó. Y el 17 es más contundente. Porque Cristo. Oiga lo que dice el 17. Oiga bien. Vamos a leerlo en pantalla. Por si a alguno le queda la duda, dice, no, pero es que quizás Él iba allí en la creación. No, viene Pablo y le quita la duda. Léanos el 17, pastor. Versículo 17. Vamos a Colosenses 1:17. Ahí está. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Mi versión dice, porque Cristo existía antes de todas las cosas. Así es. Y Él todas es las cosas subsisten por Él. Él es el sustentador. Sí. Ojo con eso también. Gracias. Ojo con eso. Ojo con eso, que ese es otro punto de divinidad. No solo es creador, No. es sustentador. Subsisten Eso por se llama sustentación. Sustentación. Es lo que Y tiene una ley física. Es lo que tiene un avión Es arriba. lo que hace el avión sobre el aire. Usando el ejemplo del avión, Ajá. si no hay sustentación, el avión va para abajo. Así es el mundo. Sin Él, todo se viene Nada abajo. subsiste. Él es el sustentador. Wow, gloria a Dios. Eso solo lo hace, ese otro principio divino. Gloria al Señor, claro. O sea, una criatura no te puede sustentar el No, mundo. no, Hermano, cuando dice que Él es el sustentador, es porque es Dios. Sí, sostiene O sea, el pastor, curso de la naturaleza. ¿cuánta evidencia bíblica No, hay por aquí? favor, Pero esto solo lo entienden. Ahí como dijo el mismo Cristo, el que tenga oídos para oír, que entienda. Hay gente que solo oye lo que quiere oír o Le solo conviene. lee lo que le conviene. Hermano, para estudiar la Biblia usted tiene que estudiar todo el contexto. ¿Cuántos pasajes hay de que lo enseñan a Él como el Creador? Hermano, aquí yo solo le estoy dando 3 pasajes. Hay cantidades de pasajes en el Nuevo Testamento que lo enseñan a Él como el Creador. Ahora otra parte. Ya le presenté este argumento de Él como Creador y como sustentador. Juan lo decía, todo subsiste por Él. Quiero llevarlo rápidamente en estos minutos finales a el término de primogenitura en el Antiguo Testamento. Porque aquí hay gente que se aferra, pero bueno, es primogénito. Primogenitura en la Biblia no siempre fue el primero.
No siempre fue el primero, sino el principal. Importancia. Sino el principal, en importancia. Veamos algunos ejemplos. Vamos a utilizar varios pasajes que les he preparado para acá y veamos el primero. Veamos el primero. En el libro de Génesis, el capítulo 27, 36. Ya conocemos esta historia. Esaú es el primogénito. Jacob, con trampas, se apodera de esa primogenitura. Jacob viene con trampas y se apodera de esa primogenitura. Veamos realmente si era primero en orden, porque también, pastor, cuando estudiamos proto, usted nos explicaba que proto no es primero, no se refiere ni a lugar ni tiempo, ni a tiempo, sino tiempo, lugar. La importancia. Exactamente. Entonces, este es otro punto. ¿Por qué Pablo dice él es el prototoco? Porque él es lo más importante. Sin él no hay creación. Así es. Él no está diciendo él es el primero. Es la importancia. No está diciendo él es la primera cosa. Creación. No. Sin él no hay nada. Y Pablo y el 16, 17. No, Pablo está claro. Contundentísimo. Está claro. Contundentísimo. Veamos ahí, pastor, el 27, versículo 36. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo en pantalla. Génesis 27, 36. Ahí está. Muchas gracias a los muchachos que están siempre atentos. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob. Que era engañador. Pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura. Y aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, no has reservado una bendición para mí. Versículo. Sí, ahí nomás. Ahí está. Entonces, está el conflicto, pastor, muy conocido. De la primogenitura. Finalmente la primogenitura, ¿a quién le quedó? Jacob. A Jacob. Claro. No era el primero. No era el primero. Lo agarró con trampas y todo. Bueno, eso más adelante Jacob cosechó sus propios errores de eso. Pero el punto es que no se refiere a lugar ni orden, sino a importancia. Al final el más importante entre ellos dos, ¿quién fue? Jacob. Pues eso fue el primogénito, porque él fue el más importante. Y no precisamente es porque... Y no nació de primero. Porque era el primero que nació. Exactamente. Sino porque es una circunstancia. Así es. A su importancia. Ya les voy a dar otro texto. Es el primer ejemplo. Correcto. Así, veamos otro ejemplo. El caso de... Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas 5. Este es el caso de Rubén. El primer hijo de Jacob fue Rubén, ¿se acuerdan? Sí. Y viene Rubén y cometió aquel grave error, grave pecado de tomar a la mujer de su padre, a Bilha. Y por eso fue quitado. Veamos lo que dice Primera de Crónicas, el capítulo 5 y el versículo 1. ¿Qué dice Primera de Crónicas, el capítulo 5 y el versículo 1? Primera de Crónicas 5:1. Sí. Dice así la palabra del Señor. Vamos a verlo en pantalla, leerlo para que todos puedan disfrutar. Ahí está. Ahí está. Y los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Y le hace énfasis, pastor. Sí. Mire. Sí. Porque era. Porque él era el primogénito. Ya sí. No es. Más como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, de modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Así es. Entonces, note bien. Gracias. Al final era el primogénito. Era el primogénito en orden. Si nos vamos al prototoco y a los que toman literal el texto, debía ser el primogénito. Y entonces, pero viene Dios y no fue el principal. Sí. Él no llegó a ser el principal. ¿Por qué no llegó a ser el principal? Nos da una razón. Su carácter era débil. Se metió... Las olas del mar era Rubén. Exactamente. Bueno, usted tiene un tema completo para... De Rubén. De Rubén. Aquí lo pueden ver en el material de Revelaciones Bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la primogenitura la recibe José, José recibe, la primogenitura se partió en Dios, dice Crónica. Sí. La parte de la herencia la recibió José, porque el primogénito siempre recibía doble herencia. Esa era la ley de la... Sí. Y él la recibió doble. ¿Con quiénes?
Efraín Ajá. y Manasés, Sus que ahí también vamos a ir, ahí hay otro ejemplo. Correcto. Y viene, pero la parte espiritual, porque la primogenitura también tenía un liderazgo espiritual, Sí, un liderazgo. se lo llevó Judá. Se lo llevó Judá. Entonces, ¿quién llegó a ser el más importante de los 12? Judá y José. Judá, ¿por qué? Porque fue el líder espiritual y de ahí vino Cristo. Ahora, pastor, Recuerde que Cristo viene de la tribu de Judá. sumando, en las genealogías escritas, Ujú. por nacimiento, en las listas escritas, ¿Sí? tenía que aparecer el primogénito. Y si usted lo nota en el Antiguo Testamento, en Génesis, aparece Rubén en las listas Sí, de primero. así es. Cuando ya hace el proceso de cambio, en las listas de Apocalipsis, ya no es Rubén el que aparece en la lista Ya no. de primero, sino que aparece Judá. Ah, claro. ¿Por qué? Porque no fue el primero en orden, pero fue el principal. Sí. ¿Por qué el principal? Oh, cachorro de la tribu de Judá. Eso es una belleza cuando usted lee Génesis 49, lo que le profetiza a Jacob en su lecho de muerte. Sí. Entonces, nuevamente vemos otro ejemplo de que la primogenitura no se refiere ni a tiempo ni a lugar, sino al principal, que es el énfasis más importante. que es a lo más importante, que es el énfasis que Pablo le está haciendo en Colosenses 1:9. Ahora, ¿por qué Pablo da ese énfasis? Porque Pablo es un conocedor de la ley de la primogenitura, Sí. es un doctor de la Claro, ley, conoce. un fariseo, Sí. y sabe estas cuestiones. Veamos otro ejemplo. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 1:5, es donde aparece la palabra primogenitura. Pastor, ¿no existirá la posibilidad, por el tiempo, que estudiemos Apocalipsis 1.5 en un próximo programa? Claro que sí, lo vamos a estudiar y tenemos otro. Ok, Pero solo quiero darle un énfasis está bien. cuando él es llamado el primogénito. Veamos, entonces hagamos lo siguiente, pastor. Léanos mejor 1 Corintios 15:20. Sí, correcto. Y vamos a dejar Apocalipsis 1:5 para el otro próximo programa. sí. Vamos a irnos a 1 de Corintios. En Apocalipsis también usa el prototoco, pero lo vamos a estudiar igual como lo hicimos con Colosenses. 1 Corintios 15:20 al 23. Mire lo que Primera dice. de Corintios 15, 20 al 23. Mire lo que 20 dice. al 23. Hablando de la resurrección. ¿Qué dice la palabra de 15, Dios? 20. Ahora los muchachos van a ponerlo ahí. Versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ese texto es hermoso. Así es. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice, de entre los muertos. Primicia de los que durmieron. Versículo Ojo con eso. 21. por Primicia de los que fue la primicia. Viene la misma raíz primogénito. Siga. favor. Versículo 21. Siga. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por el hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22. Sí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Así es. Pero Siga. cada uno en su debido orden. Cristo, ¿verdad? Las Sí. primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está. Entonces viene y Cristo es llamado. ¿Sabe cómo es llamado Cristo? La primicia de entre los muertos. La primicia de entre los muertos. Usa el mismo, la raíz griega para protos. Pero, ¿significa eso entonces que Él fue el primero en resucitar? No. Cuando dice que fue primicia entre los que resucitaron, se refiere a que Él es la resurrección más importante. Porque, por ejemplo, ¿hubo gente que resucitó antes de Cristo? Claro que sí. Mucha gente. Moisés, el hijo de la Tsunamita. También tenemos el caso en el Antiguo Testamento de aquel que resucitó cuando dejaron caer los huesos de Elías. En el Nuevo Testamento tenemos a Lázaro, al hijo de la mujer de Naín, también a la hija de Jairo, entre otros, y las mismas primicias que se resucitaron cuando él resucitó. Entonces, pero ¿por qué él es el principal? Aunque él no fue el primero en resucitar. ¿Por qué aparece como principal? Pero porque ¿por es la qué? primicia. Porque es la de él la que importa
y sella la resurrección. Todas las otras resurrecciones que fueron antes de él son importantes, pero no tienen ningún efecto sin la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo la que sella y le da la importancia de vida que se da, ¿verdad? Y quiero, pastor, cerrar con un último ejemplo en el libro del Génesis 48, ¿verdad? Note lo que dice Génesis 48. Pastor, o sea, solo para sumar, la palabra primicias, a ver, compuesta de dos palabras, apo, ¿sí? apo de apargé. La palabra primicia es apargé, Apargé. compuesta por dos palabras. A ver, La primera es la raíz apo y la segunda es la raíz arjomai. Arjomai, Las dos dan la idea. Primero, apo de apargé da la idea del texto donde dice denota cesación, así es. denota sellamiento. Sellamiento. Entonces, O sea, a ver. es el primero en resucitar, así es. es la primicia de la resurrección, pero no por ser el primero en resucitar, Exactamente. sino porque es el que da el sellamiento de algo. O sea, es lo que hace válido. Es lo que un sello, sella. un sello, pastor, ¿qué hace con un documento? Lo Le da hace validez. válido. Le Usted da lleva un validez. documento, a ver el Sellado. sello. Entonces, Le da validez. los otros resucitaron antes, pero ellos no llevaban sello. Vino él, ¡pum!, Él selló. el sello. Qué Su bárbaro resurrección. eso. Apargé. Con su resurrección. Ahora, apargé. gracias, pastor, por ese tremendo texto. Ahora, veamos un último ejemplo en el libro de Génesis 48 y vamos a leer los versículos 12. Note lo que dice Génesis 48, 12. Sí. Rápidamente. Producción. Si no lo leo. Léalo Quiero por que el lea. tiempo, pastor. 48:12. Entonces José, ahí está. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Siga. Y se puso José, versículo 13, y se puso José a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha Israel, y los acercó a Israel. Entonces Israel extendió la mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándolo adrede sus manos en sí. Ve el 17 ahora, pastor. Mira el 17, producción. Cuando el 17. José, vamos al 17, cuando José, dice el texto, vio que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le disgustó y asió la mano de su padre para mudarla sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Siga, siga. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y Ahí sus no va. descendientes serán multitud de naciones. Ejemplo final de muchos ejemplos más, donde Efraín, el menor, llegó a ser el principal. Es más, con el tiempo, pastor, ¿sabe cómo se le llamaba el reino del norte? El reino de Efraín. El reino de Efraín. No era ni siquiera de Israel. Sí. Efraín, cuando dice, por ejemplo en Osías dice, Efraín, torta volteada, se refería a todo Israel, el reino de Samaria. Así que mis queridos hermanos, no se trataba de el número, no se trataba de orden, no se trataba de lugar ni de tiempo, sino del principal. Sí. Así que por eso Pablo, en resumen, es que dice, él es el principal, el proto. ¿Por qué? Porque fuente. el tictoi, él es el tictoi. De él viene, el ticto, de él viene la vida. Él es la fuente. Pastor. La fuente principal. Alabado sea Dios. Ya Hermano, producción nos hace señas. Espero haya sido de bendición esta primera parte. No se pierda la segunda parte. Jesús creado o fuente de creación o creador. Sí, la segunda parte va a estar basada en otros pasajes del libro de Apocalipsis, porque alguien puede decir, pero es que Apocalipsis también habla y también lo dice otro pasaje de la Biblia. Pues no se pierda el siguiente programa que va a estar de mucha bendición también para ustedes. Vamos a orar y esperamos siempre nos puedan escribir y estén atentos a nuestra programación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos permitió. Gracias por usar al pastor Espino, a los muchachos de producción,
a los que hacen posible la transmisión en este canal y acompáñanos siempre, Señor. Toca los corazones de los que nos han escuchado y aquellos que nos han visto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia, no se pierda su próximo programa. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte fiel. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.